esos sentimientos de amparo a quienes han cometido tales crímenes? Le cuento a los amigos aquí en Morón que alguna vez en un programa referido a usted, hecho en torno a su persona y sus combates en España, hemos mostrado sectores amplios, todavía vastos, del franquismo, que cantan aquellas consignas, que siguen amparando aquellos crímenes de alguna manera. Y esto cada vez cuesta más entenderlo, pero también da una idea de la espesura que tiene ese adversario. Sí, cuesta absolutamente todo entenderlo, ¿no? Porque yo no tengo capacidad para aceptar que todavía se sigan planteando cuestiones de defensa de lo que fue un régimen fascista, castrador de derechos y de conciencias, ¿no? De hecho, nos sometieron a todos. Es muy difícil que personas con carácter general no estén tocadas en su propia mentalidad por la acción permanente, constante, larvada, expresa del franquismo en todos los ámbitos. Y eso es lo que explica que todavía hoy haya gente que defiende esa posición, y que cuando se inició en 2008 la actividad procesal importante desde mi juzgado, exigiendo esa responsabilidad por los crímenes franquistas, había veces que parecía que estábamos en el 36 con esas opiniones, de nuevo, o expresiones tales como decir, no, se enterraron como perros que siguen ahí enterrados, unas cosas de locos, ¿no? Y a la vez veías a la gente joven. Yo me recuerdo mi hija Aurora, la pequeña, que entonces tenía 18 años, me decía, pero papá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que quieres que se encuentren dónde están las víctimas para enterrarlas cada uno como debe su familia. Y decía, ¿qué problema hay en esto? Digo, sí, pues efectivamente, eso es, ¿qué problema hay? Ninguno, pero no hemos superado. Y no hemos superado el franquismo, digan lo que digan los próceres de la transición, de la mal llamada modélica transición española que se exportó urbi et orbi a todo el mundo. Es que no resolvieron. De lo único que no se habló en la transición fueron de tres cosas: el poder económico, el poder de la Iglesia y los crímenes franquistas. Y dentro de ellos la justicia. Qué gusto estar con el doctor Baltasar Garzón en este mano a mano que permite conversar sobre todos los temas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con esta clase magistral del doctor Garzón. Ya volvemos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Hice la entrevista, pero mientras se escucha hablar al doctor Garzón, estoy seguro que ustedes también viven ese asombro que genera la claridad y la profundidad y la libertad de este hombre, porque se permite una inmensa libertad. Y eso, para un hombre que ha elegido la Argentina para radicarse siendo una figura de prestigio mundial, es algo que también queremos subrayar desde el afecto y la gratitud. Seguimos compartiendo con ustedes la charla que tuvimos con el doctor Garzón. Mire, un solo día de noticias, el día que estamos teniendo esta conversación. Doctor, si leemos noticias de España, un sistema puede llegar a caerse por la corrupción. Hoy la Standard Poor's, que es una entidad económica que ha regido las conductas de nuestros países, diciéndonos el riesgo país, todo lo que usted conocerá, determinando cuáles son las políticas económicas, siempre infames,
que ellos han destinado para América Latina, empieza un juicio Estados Unidos contra Standard Poor's por 5.000 millones, fíjese el grado de estafa que habrán cometido con la cuestión inmobiliaria. Pero lo tomamos como noticias, no van presos en general, no tienen que confrontar éticamente con la responsabilidad, y lo peor, siguen teniendo sus representantes, la Standard Poor's en cada país, para promocionar esas maravillas de la economía que ellos propugnan en el mundo. Tienen como sedes, sucursales de economistas, etcétera, en cada uno de los países para seguir llevando adelante lo que ellos... Primero ha sido un fracaso y luego ha sido una demostración clara de una corrupción que es criminal. Sin lugar a dudas, para mí está muy claro. Hoy los nuevos crímenes de lesa humanidad, además de los que ya existen, son los económicos. Son los que han llevado a la ruina y están llevando a la ruina y a la pobreza a millones de personas. Son estos que en los mercados de alimentos, por ejemplo, especulan con los mismos, con productos básicos, y de esa especulación se producen o se derivan millones de muertos, o decenas de miles o centenas de miles de personas que son condenadas a la inanición porque un alimento básico vale $2 a las 8 de la mañana y 40 a las 2 de la tarde, sin haberse movido nada más que unos cuantos dedos pulsando la tecla de un ordenador en una subasta de alimentos, por ejemplo, en la bolsa de Chicago, ¿no? Entonces, efectivamente, que Standard Poor's sufre esas consecuencias. Me parece todavía inmoral que haya tardado tanto tiempo, porque también el propio sistema estadounidense, en este caso, ha permitido que estas agencias calificadoras actúen sin ningún control porque la ley de los mercados lo imponía, como si la ley de los mercados fuera como las leyes de la naturaleza, ¿no? Que claro, nos hablan de los mercados como si fuera Dios, o yo qué sé, o como si fuera un ser superior, ¿no? Es los mercados. ¿Y qué son los mercados? Pues yo pregunto aquí a todos los amigos y amigas que están y dicen, ¿cuáles son los mercados? Y la mayoría me dicen, donde vamos a comprar las frutas todos los días, ¿no? Pues sí, pues es que ahí llegamos, ¿no? A mí me dicen, ¿cuáles son los mercados? Pues ya me cuesta trabajo pensar, ¿no? Y sobre todo cuando te dicen, no, es que la economía, el flujo de la economía exige la libertad de los mercados, porque no se puede poner el control al desarrollo de la economía en distintos países. Bueno, ¿y por qué? Es decir, en el mundo han caído el socialismo real, el comunismo, porque todo el mundo dice que Marx estaba trasnochado, porque incluso cuando escribía El Capital no sabía ni la realidad que estaba ocurriendo en su tiempo. Es probable que fuera verdad, porque estuvo demasiado encerrado escribiendo El Capital y no veía la realidad que estaba sucediendo en Londres, donde lo escribía principalmente, ¿no? Pero frente a esto, dice, ¿qué es lo que queda? Un capitalismo totalitario, depredador, que abunda cada vez más en las diferencias, las desigualdades. Los más pobres son más pobres, a pesar de que pueda haber más ayudas. Los estados se retraen en la cooperación, si no es con el impulso de algunas iniciativas privadas que habría que analizar por qué y qué intereses les guía. Cada vez vamos a peor, y este es el sistema que tenemos. ¿Y por qué han tardado tanto tiempo los mecanismos judiciales en hacer justicia? En España, por ejemplo, tenemos un caso paradigmático. Una entidad bancaria que la presidía en su última época el que fue también presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y a su vez fue ministro y vicepresidente económico con el gobierno del Partido Popular. Y tenemos una serie de productos financieros que se llaman las opciones preferentes. Eso no es más que algo que desde el principio se sabía que iba a ser una estafa y que se generó confianza principalmente en gente mayor, diciéndole, mire, el producto que tiene usted aquí de toda su vida, no se preocupe, yo se lo voy a multiplicar. Y llegaba
el hombre o la mujer con sus 80 años, dice, mire, pero si es que ya me quedan pocos años de vida, son las pensiones que tenemos y no queremos. No, señora María, el señor Pedro, si no hay ningún riesgo, yo se lo muevo, usted confía en mí, soy su director. Bueno, hijo, sí, pues venga, tal. Y luego, cuando han ido a recogerlo, decían 0 euros. ¿Por qué? Porque eran productos arriesgados, tóxicos desde el principio, que han quedado en nada, porque no había nada debajo que lo sustentara. ¿Cómo se puede calificar a esto? Cuando hay decenas de miles, 350.000 personas que han caído en esa trampa. Y todavía seguimos pensando en si hay responsabilidad o no, y qué responsabilidad tiene el Estado y las autoridades económico-monetarias que sabían que esto era así, ¿no? De lo que estamos hablando ahí, doctor, es del rol del Estado. El estado de bienestar de Europa, el propio estado de bienestar de los Estados Unidos, que de alguna forma vino de la depresión, a través de Roosevelt, etcétera, y que dura hasta, estimo yo por lo que he aprendido, hasta 1880 aproximadamente, cuando empieza la salvajada de la desregulación, que nos ha llevado a toda esta situación en la cual el Estado no regula, el Estado tiene que ser un tonto auxiliar de las firmas, de las depravadas manifestaciones económicas que esos llevan a cabo. ¿Cómo ve este fortalecimiento de la idea del Estado en una buena parte de nuestra América frente a este desdén de los economistas del mundo que siguen negando el rol y la importancia de ese Estado regulador que le dio tanta felicidad a Europa y también a los Estados Unidos? El neoliberalismo que nos gobierna, entre comillas, o incluso sin las comillas, en el mundo, ha mostrado sus consecuencias y está mostrando sus consecuencias en el mundo entero, pero en esta parte del universo y de la Tierra se ha sufrido, ¿no? Argentina ha sufrido en sus propias carnes durante algunos años ese tipo de política monetarista por parte impuesta en forma brutal por el Fondo Monetario Internacional, pero también se supo enfrentar al mismo y precisamente porque se enfrentó pudo salir de donde estaba, ¿no? La grandeza de lo que está sucediendo en esta parte del mundo es esa. Ahí Latinoamérica se está mirando a sí mismo, ¿no? Esa relación sur-sur en vez de sur-norte, que siempre ha sido la que se defendía. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica parecía que fuera la panacea, la única vía posible, hasta que algunos países han empezado a mirarse hacia sí mismos y a ver que puede existir una forma diferente de afrontar lo que son esas relaciones económicas, lo que son esas relaciones financieras, lo que es plantarse frente al dictado de esos mercados que normalmente son externos, son insensibles y que lo único que generan es la zozobra de una crisis en gran medida provocada por los mismos, ¿no? Y yo creo que ese es el camino y darnos cuenta de que hay fuerza suficiente dentro de un mercado latinoamericano que está siendo no solo ejemplo en el ámbito económico, la prueba del desarrollo económico y del PIB está claro en comparación a todo lo que está aconteciendo en Europa y en otros países, y que no necesariamente se tiene que seguir los dictados de esas autoridades económicas y monetarias y financieras que día a día están pidiendo perdón por algo. Compre el periódico La Razón, interesante, con nuestro presidente. No le dejaron pasar 3 países al presidente. Lea La Razón, interesante, el periódico que se vende más. El caso Snowden ha dejado anclado a tierra a Evo Morales. El avión del presidente boliviano tuvo que aterrizar anoche de emergencia en Viena cuando varios países europeos le denegaron el paso por su espacio aéreo mientras regresaba a La Paz procedente de una cumbre en Moscú. Seguramente
España está consultando con su amigo. Su amigo debe ser Estados Unidos, me imagino. Man Claudio.